Buenos días a todos los hermanos. Hoy es martes 28 de abril y estaba tratando de ayer cuando estaba dando el pequeño estudio bíblico de la seguridad eterna del creyente por asuntos de tiempo, por causa del tiempo, no di todo lo que quería dar, no hablé todo lo que quería hablar. Good morning to all the brethren. Yesterday, when I did the Eternal Security mini Bible study, due to time, I could not do everything that I wanted to do. Y así que hay un pasaje más que me gustaría discutir. There's another passage that I'd like to discuss. Este es el pasaje en relación a los nombres borrados del libro de la vida. The passage is concerning those names that are blotted out of the book of life. Y uno de los pasajes que se pueden usar para objetar contra la doctrina de la gracia, de la seguridad eterna, se encuentra en Salmo 69, 28. One of the passages that may be used to argue against the doctrine of grace, of the eternal security of the believer, or the preservation of the saints, is Psalm 69:28, el Salmo 69:28, que dice: sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos con los justos. Let them be blotted out of the book of the living and not be written with the righteous. Y nuevamente, este es uno de estos pasajes que las personas pueden señalar y decir, ese salmo claramente dice que se borren los nombres de esas personas, de esos malvados, que se borren del libro de los vivientes, del libro de la vida. And people may argue that passage clearly states that the names of the wicked, the evildoers, can be blotted out of the book of the living, blotted out of the book of life. Nuevamente, hermanos, como había dicho ayer, el contexto es el que nos habla. No se puede tomar un versículo por sí solo, sacarlo de su contexto y acomodarlo a una idea preconcebida. Again, as I said yesterday, context is important. You can't take a verse out of its context and force it into your preconceived ideas. Déjenme mencionarle primero, hermanos, que este salmo lo escribió David. First thing I want to mention is that David was the author of this psalm. He wrote this psalm. Lo segundo es que David fue atribulado, fue perseguido por sus enemigos. Secondly, David was persecuted by his enemies. Y este es uno de esos salmos que David escribe en el cual él pide auxilio. Él acude al Señor para su socorro. This is one of those psalms where David cries out to God for help, to rescue him from his enemies. Pero no solamente eso, que es lo tercero que voy a mencionar. Not only that, this is the third thing I'm going to mention, que este salmo es un salmo mesiánico, o sea que aunque se refiere a David, también se refiere al Mesías, a Jesucristo. And so this is a messianic
psalm. This is the third thing I want to mention, which means that even though this psalm very well talks about David, there's also a reference to the Messiah. It's a messianic psalm. It talks about Jesus Christ. Y déjeme darle algunos ejemplos para que podamos ver que este salmo es un salmo mesiánico. Un salmo que hace referencia a Jesucristo. Miren cómo dice en el versículo 8, Salmo 69, 8. He venido a ser extraño a mis hermanos y extranjero a los hijos de mi madre. Verse 8 says, I am become a stranger unto my brethren and an alien unto my mother's children. Acuérdense que en el Evangelio de Juan capítulo 1 dice que a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Vino a sus hermanos, a los judíos, y no les recibieron. Y eso cae muy bien con este versículo que dice, he venido a ser extraño a mis hermanos. In verse 8 it says, I am become a stranger unto my brethren and an alien unto my mother's children. Remember that in John 1, I believe it's verse 12, John 1:12, it says that Jesus came unto his own, and his own received him not. Okay, so you can see that this verse is parallel to that passage in John. Pero también este versículo 8 dice, y extranjero a los hijos de mi madre. Si ustedes leen los evangelios, cuando los leemos, vemos que los hermanos de Jesús, los hijos de María, hermanos de Jesús, no creían que él era el Mesías. Ellos no creyeron sino hasta después de su resurrección. Así que este versículo habla de el Mesías. The other part of the verse says, and an alien unto my mother's children. If you recall, in the Gospels, we see that Mary's children, Jesus's half-brothers, did not recognize him as the Messiah. It wasn't until after his resurrection that they didn't believe in him. So the psalm is clearly talking about him. Déjeme darle otro ejemplo. Let me give you another example. Versículo 9, verse 9. Porque me consumió el celo de tu casa, y las afrentas de los que te injuriaban han caído sobre mí. Esa primera parte, porque me consumió el celo de tu casa. Ponga atención ahí. Verse 9, for the zeal of thine house hath eaten me up, and the reproaches of them that reproach thee are fallen upon me. Pay attention to that first part. For the zeal of thine house hath eaten me up. Ese salmo hace referencia. ¿Se recuerdan cuando Jesús fue al templo y encontró que estaban vendiendo y cambiando dinero y etcétera? Y Jesús pues hizo una limpieza del templo, donde él dijo, la casa de mi padre, casa de oración es. En Juan 2:17, cuando los discípulos vieron eso, dice aquí, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consumió. Notamos que ese salmo está haciendo referencia a el celo que Jesús tenía por la casa de su padre. You remember when Jesus cleansed the temple for the first time? He went into the temple and there were sales and money changing, and he cleansed the temple, and he cried out and said, my Father's house is a house of prayer, but you've turned it into a cave of den, or a den of thieves, I should say.
Well, in John chapter 2, verse 17, his disciples, when they saw that, it says here, and his disciples remembered that it was written, the zeal of thine house hath eaten me up. That's exactly what the psalm says. So this psalm is making reference to Jesus. Let me give you some more verses. If you keep reading, and I'm not going to read the whole thing, I just want to give you maybe one more verse, maybe two. Si seguimos leyendo, y no quiero leer todo el Salmo, quizá uno o dos versículos más, vemos, vamos al versículo 26. Let us go to verse 26. Porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llegaste. For they persecute him whom thou hast smitten, and they talk to the grief of those whom thou hast wounded. La Biblia nos enseña, los profetas nos enseñan que Jesús fue herido, ¿verdad? Y que le plació a Dios ese castigo. Cuando dice que le plació, a lo que se refiere es a que ese castigo que Jesucristo recibió por nosotros fue la satisfacción, el sacrificio que pudo satisfacer las demandas justas y santas de Dios. O sea que este salmo está haciendo referencia a Jesucristo en su humillación y crucifixión. So you see that in verse 26, that when it says, thou hast smitten, that God has smitten, punished the Messiah. If you recall, the prophets say that it pleased God, that punishment pleased God. And by pleasing God, it doesn't mean that God has pleasure in, that he had pleasure in his son's pain. What it means is that the punishment that Jesus received in our place was the satisfaction, was the one thing that could satisfy the righteous and holy demands of God. It could satisfy the payment. In other words, it's talking about the sacrifice of Jesus, his humiliation and crucifixion. Y cuando llegamos al versículo 8, donde dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos con los justos. ¿Qué podemos concluir ahí? When we get to verse 28, let them be blotted out of the book of the living and not be written with the righteous. What shall we conclude there? Bueno, hermanos, lo primero que tenemos que pensar es de quién está hablando este versículo. ¿Quiénes son los que deben de ser borrados del libro de los vivientes? First thing we need to do is think about who this verse is talking about. Who are these whose names must be blotted out of the... And the answer to that is very simple. La respuesta es bien simple. Hermanos, ¿quiénes fueron los que humillaron a Jesús, lo castigaron, lo sentenciaron a muerte, lo crucificaron, se burlaron de él? ¿Quiénes eran los enemigos de Jesús? ¿No eran los líderes judíos? ¿No fue el mismo Israel cuando dice en Juan 1:12, a los suyos vino, mas los suyos no los recibieron? Israel rechazó a su Mesías. Y fueron ellos los que les rodearon y se burlaban de él, como habla este salmo. Who was it that persecuted and sentenced Jesus to death and mocked him and surrounded him? Wasn't it the religious leaders? Didn't Israel turn against its Messiah? Do you remember again John chapter 1 verse 12? He came unto his own, and his own did not receive him. Instead, they sentenced him to death by crucifixion. They surrounded him.
They mocked him. They humiliated him. Entonces díganme una cosa, hermanos. Estas personas que no aceptaban a Jesús, ¿ustedes creen que en algún momento el nombre de ellos estuvo escrito en el libro de la vida? ¿Qué piensan ustedes? Personas que no creían en Jesucristo, y acuérdense que varias veces en la Biblia, en los evangelios, se nos demuestra que aquellos que seguían a Jesús, ellos en realidad no creían en Jesús. Capítulo 2 de Juan nos dice que muchos creyeron en su nombre, pero Jesús no creyó en ellos. Jesús no se fiaba de ellos. Nos dice también en el Evangelio de Juan que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían en él y quién era el que le iba a traicionar. Estamos viendo, hermanos. Ahora, si estas personas no eran creyentes, preguntémonos cómo es que los nombres de ellos están escritos en el libro de la vida. The people who this passage is talking about were unbelievers, unbelieving Jews. Now ask yourself this question: how can the names of unbelieving Jews be written in the book of life? That doesn't make sense. So why would this psalm be asking to blot it out? Bueno, hermanos, acuérdense que los salmos son poemas. Y el propósito de un poema es presentar símbolos, metáforas, para expresar una idea, un concepto, una verdad. Remember that the Psalms are poetry, and poetry make use of metaphors and symbolism in order to emphasize truths. Y en la manera que está escrito este versículo en el idioma hebreo, indica que lo que está diciendo el salmista es que sus nombres permanezcan sin escribirse en el libro de los vivientes. Eso es lo que está indicando. La idea que está enfatizando es que sus nombres no están escritos en el libro de la vida, que se mantenga así, para que reciban el castigo. Es la idea que está dando este salmo. ¿Okay? Sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida, eran incrédulos, eran enemigos del Señor. Y el salmista lo que está diciendo es, como si fueran palabras del Mesías, que sus nombres permanezcan fuera del libro de la vida, que no sean escritos jamás. ¿Estamos viendo? So the idea here that the psalmist is trying to portray, as if those were the words of the Messiah, the idea is, if you read it in the Hebrew language, it gives the idea of, those names are not written in the book of the living. Let it remain that way. May their names remain unwritten, not written in the book of the living. And to mention it twice is just common in Hebrew poetry. To say do not write them and blot them out is expressing the same idea. May their names remain out of the book of life. That's the answer to that riddle, which is not a riddle. En este salmo, hermanos, acuérdense que en la poesía judía se decían dos ideas para expresar una misma idea. Y al decir que no sean escritos sus nombres y que sean borrados, lo que está queriendo decir es que no aparezcan sus nombres en el libro de los vivientes. Es lo único que está diciendo. No está diciendo que el nombre de un creyente puede ser borrado. Eso lo están forzando al pasaje. El pasaje no habla nada de creyentes cuyos nombres pueden ser borrados del libro de la vida. So see, the passage says nothing about believers' names
being erased out of the book of life. That idea is forced into the passage. It's a preconceived idea, and it's based on humanism. It's based on an anthropocentric theology, meaning a biblical teaching based on or centered in man and his abilities. And doctrine should not be based on man and his abilities. It should be based on God and his power. Y el problema que tenemos, hermano, es que las personas vienen con ideas preconcebidas porque ellos tienen una teología o teología antropocéntrica o una enseñanza bíblica centrada o enfocada en el hombre, o sea, en las capacidades del hombre. Cuando en realidad la doctrina, la enseñanza bíblica debe de estar basada en el poder de Dios. Y eso es todo lo que hay para entender, hermanos, estos pasajes que al parecer son difíciles, pero no es que son difíciles, es que los indoctos los complican y los hacen difíciles. So these passages are not really difficult. It's that the unlearned complicate them and make them difficult. Así que espero que esto te sea de ayuda y de aliento y Dios te bendiga. I hope this is encouraging to you and God bless you.